Hola. Hoy qué bonito público, se pasaron, se ven contentos, harto público, estoy muy contenta. Bueno, mi nombre es Vivian Laviña, me presentaron, soy periodista, agente literaria, tengo un programa de literatura, se me vuelan las plumas. Hemos hecho volar plumas muchos años juntos. Estaba mirando en el programa y en el sitio cuántas veces he trabajado con Hernán y bueno, además las conversaciones en las ferias. La verdad es que es un privilegio estar en esta Feria Internacional del Libro del Biobío. Esta es una feria la que vengo por segunda vez. El año pasado vi su primera versión. Son pocas las veces que uno tiene como periodista de poder ver el nacimiento de una feria. Tú estás hoy día como Premio Nacional de Literatura de este añito. Mira cómo suenan los... Además con campanario, no, te pasaste. Total. Todo para Hernán Rivera. Hernán, fíjate que traje una pequeña presentación porque me gusta presentarte también. También me gusta escribir y escribir una cosita a propósito de Hernán. Voy a sacar mis anteojos porque ya no veo tan bien. Antes veía perfecto. Fíjense que en la ciudad de Talca Grande, allá, han sucedido varios hechos inusuales. Y yo, bueno, como periodista, como reportera, he coleccionado algunos. Mencionaré algunas perlas, como diría Hernán. En el año 1954, don Genaro Gajardo Vera inscribía, mediante escritura pública, a la luna como de su propiedad en una notaría de Talca. En el año 2005, ahí me pasé por varias cosas, pero pocas horas después de su nacimiento, en el hospital de Talca, Benjamín y Cristian fueron entregados erróneamente a sus padres. Es el caso conocido como el cambio de guaguas. En el mismo recinto hospitalario, en marzo de 2019, se registra el primer caso de coronavirus en Chile. Y con ello nace la primera pandemia universal aquí, en suelo chileno. No haré referencia al episodio que involucró a la quiebra del malhadado Banco de Talca, ni tampoco al inédito accidente que tuvo en el año 2019 a un guanaco y a una cuca como protagonistas de un choque monumentalmente viralizado en las redes sociales. Hoy nos reúne otro hecho ocurrido en Talca. El 11 de julio de 1950 nacía en esa ciudad uno de los autores más leídos en Chile. A los 2 meses su familia se fue y no pudo ser conocido como el escritor talquino, sino como el escritor pampino. Y no podía ocurrir de otra manera, pues que es lo inaudito, lo insospechado, lo impredecible, es lo que ha marcado el recorrido vital y literario de nuestro invitado de hoy en esta Feria Internacional del Libro del Biobío, Hernán Rivera Letelier, Premio Nacional de Literatura 2022. Me parece que le debemos perder la clase. ¿Quieres decir algo de Talca? ¿Quieres decir algo de Talca o no? Yo nací en Talca, en una casa, no en el hospital, si no me habrían cambiado. Nací en 11 Sur 9 Oriente, o 9 Oriente 11 Sur, no sé. Vine a conocer Talca a los 19 años cuando me puse a andar rodeo. Pasé por Talca, mi ciudad natal, fui al hospital a ver dónde había nacido. Fui a la sala de parto, aquí nací yo, decía yo. En el segundo viaje encontré a una tía que me dijo, aquí naciste, en esta pieza del fondo. Atendido por una partera que vive aquí a la vuelta, con agua caliente, ¿no? Un día 11 de julio con una lluvia inmensa. Por eso que le tengo tirria a la lluvia.
Hernán, así como yo colecciono algunos episodios de Talca y también, bueno, de lo que nos acontece, ¿no? Tú eres un coleccionista de palabras. Soy un amante de las palabras. Y las amasas, las vas utilizando. Ayer decías a propósito de palincesto, que se repetían en esos versos que después hiciste arder. Pero hay otras como sortilegio, góndola, alfajor, por cierto, epifanía. A mí me gustaría saber qué te pasa, si tú dices, claro, yo amo las palabras, pero a mí me gustaría saber qué es lo que más te gusta de la palabra, el sonido, o tienes una sensación física con las palabras. Algo te pasa, por ejemplo, bueno, yo tengo una hija que le da asco la palabra manga, que encuentro inaudito. Pero a ti te pasa algo así, como que te dé asco una palabra que no tenga necesariamente un sabor, o por lo menos que indique alguna sensación, emoción. Me da asco la palabra rico. Yo soy un amante de las palabras. Cuando encuentro una palabra antigua en desuso, yo la recojo, la sacudo, le lavo las rodillas, le lavo la cara y la presento de nuevo en sociedad. Cuando encuentro una palabra nueva, la reviso, le levanto la falda, la hago mía. Soy un amante de las palabras. ¿Las anotas? ¿Las vas anotando? ¿Dónde las vas guardando esas palabras para después ocuparlas? A ver, porque me imagino que cuando estás escribiendo, ¿dónde ¿a dónde vas a ellas? ¿O quedan en la memoria? Quedan en la memoria. Mira. Una memoria selectiva. Una vez me preguntaron qué palabra me gustaba más. Yo me voy por el sonido. Y una de las palabras que me gusta mucho, que tiene raíz árabe, es la palabra alfajor. Esa L con esa F, un sonido muy lindo. Alfajor, dan deseo de mascar la palabra. Sí, es como rica, sí. Este año, bueno, en el último tiempo, y no nos veíamos hace rato, pandemias mediante, bueno, has publicado algunos libros que tengo acá. Tú trajiste otros, trajiste unos antiguos, qué lindos. Estos son los primeros. No puedo creerlo. Los poemas y los cuentos que hice antes de la reina Isabel. Voy a leerle algunos más rato. Sí. Claro que sí, pues vamos a leer, claro que sí. ¿Poemas? ¿Son de los poemas o cuentos? ¿Cuáles son? Este es cuento y este es poema. Uno y uno, ya. Entonces, para dejar el tiempo. Bueno, me parece. En este libro, Epifanía en el desierto, que la verdad es que es un relato autobiográfico sobre la reina Isabel cantaba rancheras, bueno, de la cual hay una nueva edición, así que hay que comprarla, porque la verdad es que ese es uno de los libros como que desaparecen milagrosamente, o idea mía de las bibliotecas, porque yo me lo he comprado no sé cuántas veces y no ese desaparece siempre. ¿Cuál? La reina Isabel, porque no sé, lo prestaré, algo pasa. Pero en Epifanía en el desierto, acá tú vas contando cómo surgió esa novela. Yo quería volver, porque hoy día se da también un hecho, así como las cosas inauditas, cuando se empiezan a juntar algunos hilos. Una llamada en el año 1994, que tú la narras acá, y la persona que te llamó está acá, está en el público. ¿Sí? Claro, pues Nidia Palma. Así En pues. ese minuto era la secretaria ejecutiva del Fondo Nacional del Libro y la Lectura. Todavía no era el Consejo del Libro, en realidad estamos hablando de hace muchos años atrás. Y dice la Nidia que tú te enojaste cuando la llamaste, cuando recibió es decir, cuando la llamaste y finalmente te llamaron a ti y la retaste. La retaste, claro. La verdad es que le dijiste, porque estabas molesto, decías, ¿por qué te estaban molestando? Pensó que era una pitanza. Fíjate que no me acuerdo. Sí, porque... Y que ella te dijo
Bueno, en ese minuto no sabían, ahí se dieron cuenta que Hernán Rivera Letelier, y ahí contó que que Jaime Ales dijo, oye, ¿sabes que a mí me suena? Parece que es un escritor de Antofagasta. Bueno, lo habían llamado, de hecho, a la oficina salitrera, y que ella te dijo, mire, hagamos una cosa, le voy a dar mi teléfono aquí en el Ministerio de Educación, donde en ese minuto funcionaba, dependía del Ministerio de Educación, y pregunte por mí y se va a dar cuenta, pero ya, yo voy a llamar, espérese nomás. Y llamaste y ahí le pediste disculpas. Así que la Nibia que anda por ahí... No me acuerdo de nada. Ahí, bueno, ahí está la Nibia, mírándola. Bueno, esa es la buena memoria o la mala memoria de un caballero, ¿no? Eso... No, lo que me acuerdo yo es que yo estaba en Antofagasta el día que llamaron del Ministerio de Educación. De Educación. Claro. Yo estaba en Antofagasta cobrando un premio en cuento en la Universidad del Norte. Y mi hijo se quedó en la casa en Pedro Valdivia. Y llegaron los pacos a la casa preguntando por mí. Porque en aquel tiempo no había teléfono. No, pues no había nada. Entonces se llamó a la comisaría y los pacos fueron a decirme que me llamaban del ministerio. Mi hijo, asustado, se fue a Antofagasta a decirme, escóndete, viejo. Ese día me gané un concurso de cuentos en Antofagasta y el concurso de la reina Isabel cantaba ranchera. Y al año siguiente también, el doblete. Con el himno del ángel. Claro. Me lo volví a ganar, sí. Los premios, a propósito de este premio nacional. Bueno, para un escritor, como también acá hay otro título, El autodidacta, que también es muy autobiográfico, son muy importantes. Es decir, a ti por lo menos los premios en poesía, en cuentos te sirvieron para poder sobrevivir, pero también eran una luz, una señal. Algo está pasando, es decir, no me va tan mal. Algo tengo que decir. Bueno, ser minero y dedicarse a las letras no es fácil, sobre todo en un mundo muy machista, el de las oficinas salitreras, y cuando se dieron cuenta que se había ganado un premio de poesía, uno de los dos premios, el pobre Hernán cuéntalo tú mejor. Claro, yo escribía mientras estaba en La Pampa trabajando y me llevaban los libros de poesía a la mina, pero los empastaba, que no se dieran cuenta que eran poemas, porque la poesía para los viejos era cosa de maricones. Entonces escribía sin contarle a nadie que escribía. Y se me ocurre una vez participar en un concurso en Santiago y lo gano y ahí aparezco en los diarios. Al día siguiente estaba en la mina con una pala y una picota y pasa un camión lleno de mineros y todo como puesto de acuerdo me gritan, buena, gané la Mistral. Desde ese día fui el Gabriela Mistral de La Pampa. Pero les quiero contar cómo fue que llegué a la literatura. El primer poema que hice, a los 18 años. Esa es la pausa dramática. Es decir, que la maneja es completita. A los 18 años me di cuenta que no conocía nada más que La Pampa y Antofagasta era lo más lejos. Y veía en el cine, en las películas, los noticieros, porque antes las noticias se veían en el cine. Una noticia como con 3 meses de atraso, pero El Mundo al Instante, ¿se acuerdan? Sí, por supuesto, el reportereso. El reportereso. Veo que hay una revolución joven en el mundo, la revolución de la flor, el movimiento hippie, y se veían jóvenes abandonando hogares, abandonando fábricas, con una guitarra, con una mochila al hombro, haciendo el amor libre en las plazas, en las playas, en las estaciones de trenes. Y yo me lo estaba perdiendo con 18 años, no lo podía hacer. Había entrado a trabajar a los 15 años, yo
en la mina. Así que renuncié al trabajo, me fabriqué una mochila verde y me fui a hacer la revolución de las flores, pensando sobre todo en el amor libre. Anduve como 4 o 5 años, hasta un día de septiembre del 73 que no se pudo andar más, no me acuerdo por qué. Pero en esta andanza fue como mi viaje iniciático, porque en esta andanza escribí mi primer poema, y lo escribí por hambre. Había llegado a la playa de Arica con un compañero que encontré en la ruta, un santiaguino que andaba de hippie por la vida también, y que era bueno para la uña. La uña larga. Una tarde pasamos por una feria y se robó una radio portátil. La apareció con una radio portátil bajo el brazo. Empezó a manipularla, se dio cuenta que no tenía pilas, se devolvió a robar las pilas. ¿No? Y nosotros dormíamos en una playa. Y esa noche nos fuimos a dormir con música. Y ahí estábamos escuchando música y fumándonos un Hilton. Que le habíamos sacado todo el tabaco. Y estábamos escuchando música y de repente se para la música y empieza un programa solo para románticos. Y el locutor indica que los auditores pueden enviar sus poemas, se leen 3 por día y el día sábado se premian los 3 mejores poemas de la semana. Hasta ahí no le hacíamos caso, nosotros estábamos en otra. Pero cuando empieza a decir los premios, dice, para el tercer puesto hay 2 entradas para el Cine Colón. Para el segundo lugar hay un libro a elección en la librería no sé cuántito. Y cuando dice, y para el primer premio hay un vale para 2 cenas en el Hotel El Morro. Yo les juro, yo nunca había hecho un poema. Pero escuché la palabra cena y bajaron las musas del Olimpo. Y dije, yo puedo hacer un poema. Y andaba en la mochila con un cuaderno que usaba como álbum, donde pegaba postales, recuerdo de los viajes, las fotos de las pololas que iba dejando por ahí. Aquí dejé 2 pololas. ¿Te acordáis bien? Y pesqué el libro de algún hijo mío por acá. Tomé el cuaderno y me inspiré y escribí un poema inspirado por una novia que había dejado en la Pampa. Un kilométrico poema de 4 páginas, de un tirón, sin corregir una sola palabra. Yo ahora te corrijo 100 veces cada línea, cada párrafo, cada página. 70 veces 7 las corrijo. Más que un escritor, soy un corrector. Pero ese día me salió así de un zócate. Y se lo leí a mi compañero de ruta. Este tipo había estado en la universidad, tenía 2 años de universidad. Y le pegaba algo al asunto. Pero tú habías llegado hasta 7º, ¿no? Yo hasta 6º año básico. 6º. Y le leo el poema y el tipo lo escucha y dice... Está bien, dice, pero hay un detalle. ¿Tú crees que en un poema tan romántico como este cabe un cartón de mano? No tengo idea, le digo, pero con esta morena hacíamos la labor en un cartón de mano que estaba arrimado contra una pared y quedábamos perfectos ahí. Así que para mí es importante y lo pongo en el poema. Era día martes, el día miércoles nos conseguimos un sobre, lo fuimos a dejar a la emisora. El día miércoles no lo leyeron, el día jueves, con música de violines y la voz engolada del tipo, lo leen. Mi compañero dice, oye, se escucha bonito ese. Con que nos ganemos, ¿eh? Claro. Con que nos ganemos el segundo lugar, dice, alcanzará, vendemos el libro, alcanzará para una paella con huevo, alguna cosa. Yo le dije, mira, te voy a invitar a cenar el día domingo, acuérdate. El día sábado, en la noche, cuando daban los premios, nos fuimos a acostar tempranito con pilas nuevas.
escuchando ahí, dice, vamos a leer el poema que ocupó el tercer puesto. Comienza la música de violines. La voz enculada del tipo y comienza a leer y no era el mío. Mi compañero ya empezó a mirarme como... Ahora vamos a leer el segundo lugar. Música de violines, la voz engolada y no era el mío. Mi socio me miró como compungido así y me dice, cagamos. Yo le digo, hombre, poca fe, que no te invité a cenar, espera, el primero es mío. No me pregunte por qué, pero tuve la convicción absoluta de que ese premio era mío. La misma convicción que 20 años después, en la última pieza de mi casa en Pedro Valdivia, escribí La Reina Isabel cantaba ranchera y la mandé a un concurso en Santiago. Yo dije, participe, ¿quién participe? Que Edward, que la Furcade, que cualquiera, esta puya le gana todo. La Reina Isabel. Y ganó. Bueno, esa vez ahí tuve la convicción igual. Y cuando el tipo dice, ahora vamos a leer el poema que ocupó el primer puesto esta semana. Pero antes dice, vamos a comerciales, ¿no? Pausa musical. No, dice, pero antes vamos a hablar porque este es uno de los mejores poemas que ha llegado al concurso en la historia. Y empieza a hablar de metáforas y cosas raras, y yo no sabía lo que era una metáfora. Yo, ¿será el mío? Empecé como a dudar, ¿será el mío? Metáfora, yo... El poema estaba lleno de metáforas. Música de violines, voz engolada del tipo. Comienza a leer y era el mío. Arica, verano, noche, eran como la 1 de la mañana y nos tiramos al mar con ropa de puro contento. Lo tragicómico fue al día siguiente, cuando fuimos a cobrar el premio. Era un hotel elegantísimo, el comedor dispuesto a orillas de una piscina, las mujeres con vestido largo y ya se peinaban englobados que se hacían, escarmenados le llamaban. Todos los tipos de terno y corbata, y llegamos nosotros hipientos, no nos querían dejar entrar. Tuvimos que llamar a la radio que por favor hablaran que éramos los poetas. Íbamos a cobrar el premio. A regañadientes nos hicieron entrar y nos sentaron casi detrás de una palmera. Así. Y de ahí vamos a más pan, por favor. Harto pan. Así entré al mundo de la literatura. Es que la intuición es algo muy poderoso, pero también es una mezcla, ¿no? De intuición, convicción. Y acá tú, en esta epifanía del desierto, en el desierto cuando cuenta cómo surge la Reina Isabel, esta novela, también el propio Hernán, esta era su primera novela. Y hacer novelas es otra cosa. Bueno, tú pensabas que las novelas lo hacían los tontos, o era para tontos, porque siempre, bueno, entre los escritores como que se ven lo más alto es la poesía, cuentos como poesía así como más larga de repente, pero ya la novela, Hernán no creía en la novela, tampoco leía tanta novela, leía poesía. Me encanta esta frase porque hubo un momento en el que tú, ahí cuando estabas en tu casa, en la oficina, en esa pieza del fondo, Pero al día, sí. que dices, en ese instante, tendido en el sofá, supe que había novela, que acababa de agarrarla de la cola, que ya no se me escapaba, y de nuevo, ya no era una especie de epifanía, sino de revelación bíblica. Por Diosito que cierto paisano, sentí además que esa novela me cambiaba la vida. La verdad es que esto te cambió la vida a ti, como dices, nos cambiaba la vida a mí, a mi familia, pero yo creo que lo interesante es que le cambiaste la vida a la literatura chilena. Le diste voz a un territorio, a un paisaje, a una forma de vida
que para nosotros, ¿quién le había contado algo? Andrés Sabela, quizás en poesía, pero ¿quién la había narrado así en una novela? No teníamos esos escritores. ¿Cómo es que tú te sientes, no quiero hablar de responsabilidades, pero cómo has tomado tú ese trabajo, esa pega de ser el escritor pampino? Bueno, te cuento, yo cuando empecé a escribir mis poemas, escribí como 15 años. Y nunca pude escribir un poema al desierto, a la pampa. Encontraba que la pampa era inmensa, infinita, y no entraba en un verso, en un poema. Y cuando descubrí la prosa, dije, aquí sí que entra la pampa. La prosa encontré más libertad. Y dije, aquí le puedo contar y cantar a la pampa. Y empecé a escribirla pensando en un cuento primero. Un cuento sobre un caso que me había contado un viejo en la mina. El cuento se fue alargando y como en la página 40, 50 dije, no, esto es una novela. Me devolví y empecé de nuevo, pensando ya en una novela. Lo mío era la poesía, un mundo entero en un verso. La novela era para tontos, o sea, yo nunca iba a escribir La señora Juana fue a comprar al mercado. Pero me di cuenta un día que estaba en la biblioteca, en Pedro Aldía, y encontré un libro de Leopoldo Marechal, y yo pensaba que eran poemas, lo tomé, estaba en el último estante, lo sacudí el polvo, y leo la primera página, y quedé obnubilado. Dije, yo algún día voy a escribir una novela, porque Leopoldo Marechal me iluminó diciéndome que en prosa también se podía hacer poesía. Hay quienes confunden la poesía con el poema. El poema es un vehículo de la poesía. Yo he visto poemas sin una gota de poesía. En cambio, he visto cuentos, ensayos llenos de poesía, novelas llenas de poesía. Yo creo que la poesía es el motor del arte, de todo arte, especialmente de la escritura. Y empecé a escribir la reina Isabel, y cuando una noche vi que la tenía pescada en la cola, dije, esta novela me cambia la vida. Y me cambió la vida, pues me pasó de proletario a propietario. Me pasó de minero a caballero en la Orden del Arte y las Letras en Francia. En fin. Ahora yo no me siento el cronista de la Pampa, no. Yo me siento el Cristo Elqui de la Pampa. Porque he resucitado los pueblos muertos, los he repoblado con personajes. Y me enorgullece mucho que las historias de la Pampa estén en todo el mundo. Yo cuando estaba en la mina, a veces nos juntábamos en la noche, en los turnos de noche, a orillas de una fogata, a conversar, y yo le decía a los viejos, ¿por qué siempre tenemos que leer libros que transcurren en Pekín, en Buenos Aires, en París? ¿Por qué no escribir un libro con nuestra historia y que transcurra aquí en la Pampa? Y que los personajes sean tú, el cabeza con agua, el cocote lija. Y ese libro con nuestra historia, que se lea en Pekín, en París, en Buenos Aires, en México. Era un sueño imposible casi. Pero ese sueño hoy es una realidad absoluta. Porque esa historia es la historia de mi compañero de pega, la historia de mi compañero de infancia, la historia de mi viejo que se murió de la silicosis. Mi historia se lee en todo el mundo, en los 5 continentes. Traducida a 23 idiomas: chino, japonés, ruso, griego, en fin. Entonces,
Los viejos cuando me ven ahora en Antofagasta, en el café, me abrazan y lloran, porque estoy contando su historia y se ven reflejadas en los libros, y eso es impagable. Y la relación entre ustedes, eso. Voy a leer algo. Ya, voy a leer algo. Para que sepan cómo escribía cuando empecé a escribir. Pero les tengo que contar que empecé a escribir los poemas sin tener la más mínima noción de lo que era la poesía. Si no iba la palabra crepúsculo, no estaba bien el poema. Y cuando descubrí una antología de Alfonso Calderón, donde estaba Parra, Lind, Gonzalo Rojas, todos los grandes, me di cuenta que lo mío eran versos, ¿no? Pero no había ni una gota de poesía. Cuando encontré esa antología, al tercer día, deslumbrado completamente por los poetas, pesqué mi producción de poemas y los quemé. Y yo vi cómo saltaban las palabras crepúsculo, rosas. Y este que le voy a leer es el primer poema que escribí y dije, esto no lo escribí yo. Hoy murió un viejo en la plaza. A la plaza llegó a sentarse pierna arriba la muerte. No reparó para nada en los aromos en flor. Permaneció impertérrita la pandilla de gorriones que como niños mal vestidos revoloteó en torno a su esqueleto. Tampoco se tomó una foto, solo que al irse llevóse lo mismo que cuando el viejo se llevaba una hormiga en su vestón, a un viejo sentado tiempo arriba en la plaza. ¿De qué año es ese poema? Estos poemas son como del 79-80. Aquí hay un autorretrato. Perro callejero, vuelvo la cabeza a cualquier silbido, chasquido de dedo, palmada en el lomo, más perro viejo, no a todos le venía la cola. Plegaria al paso. Este poemita de 3 versos se lo mostré a Nicanor Parra una vez y dijo, yo lo firmaría de 1000 amores, dijo. Plegaria al paso. Señor, hazme invisible como un buen árbitro de box. Epitafio a mi padre muerto el 73. Este poema cuando lo leía en los sindicatos de la construcción en tiempos de la dictadura, los viejos empezaban a gritar, iba a caer, y a mí se me hacía así. Epitafio a mi padre muerto el 73. No levantéis de ese modo las cejas. El viejo se murió de silicosis. Tú ya escribiste tu epitafio, ¿no? Soliloquio. Ya. Con so de zoológico, soliloquio. La palabra con ese significa hablar solo, soliloquio. Pero este es soliloquio. Arrullé y me dieron de comer en la mano. Rebuzné y me aliviaron la carga. Ladré y palmotearon el lomo. Rugí y fui ungido rey. Hablé y desde entonces estoy solo. ¿Y ese murió antes que su obra? Ese es un epitafio. Sí. Aquí ya este fulano de tal murió antes que su obra. Es mi epitafio. ¿Te gustan los epitafios? ¿Te gusta leerlos? No. ¿No? Me gusta escribirlo.
Ya, un cuento. Este es un poema que se convirtió en cuento. Ah, Salió el closet y como cuento. Siempre puso cuidado en no levantarse con el pie izquierdo. Jamás se peinó en espejos trizados ni desplegó paraguas bajo techo. Evitó siempre a cualquier precio pasar por debajo de escaleras o que cruzara su camino algún gato negro. Además de llevar siempre consigo una pata de conejo, amén de adquirir toda clase de talismanes ponderados por pitonizas y charlatanes de ferias libres, nunca dejó de persignarse frente a cuantos santuarios, animita o tótem se le puso por delante. Dicho en pocas palabras, jamás le buscó el cuesco a la oreja. Por lo tanto, y visto lo anterior, a estas alturas ya tiene muy en claro que si al próximo tironcito no se le abre el maldito paracaídas, será lisa y llanamente pura mala cueva. ¿Tú te ríes cuando los haces, cuando los escribes, cuando los terminas? ¿Te ríes o te reís para adentro así, jiji? Para que se rían ustedes me tengo que reír antes yo. Ya, no te ríes. Ya. Sí, ya. El último, cuando leo el título de este cuento, que también era un poema, suceden dos cosas. La mitad del público aplaude y la otra mitad chifla. Colo-Colo campeón. Vamos, bulla. Colo-Colo, el club de nuestros amores, ha ganado una nueva estrella para el firmamento de su muy glorioso escudo. Y nosotros, colocolinos de tomo y lomo, nosotros que llevamos al indio en el corazón y que no hemos trepidado en llegar a las manos por defender su nombre, nosotros que somos capaces de recitar la alineación completa, incluida la banca, de cualquier partido jugado en el país o en el extranjero, nosotros, los del último pliegue de la galería, incondicionales en las buenas y en las malas, nos apersonaremos a la directiva de nuestra querida institución a pedir, más bien a exigir, que se nos preste esta flamante estrella, si más no sea por un solo fin de semana. ¿Para qué querrán estos locos una estrella? Se preguntarán ustedes. Vayan anotando. 1, para alumbrar el cuarto de la abuelita a la que le cortaron la luz. 2, para adornar el velatorio de nuestro último angelito muerto de diarrea. 3, para tapar las goteras. 4, para cubrir el agujero de nuestros zapatos. 5, para ponerla bajo la pata de la mesa crónicamente coja. 6, para hacerla hervir junto a los huesos de la semana pasada. 7, para dejarla como garantía en el boliche de la esquina a cambio de la matinal y urgentísima caña. 8, para pegarla como calcomanía en los letreros no hay vacante y así hacerlo un poco más a menos. 9, para mostrársela al chofer del micro y poniéndole la cara, rogarle, oiga, nos lleva por una estrella. 10, para colgárnosla como un medallón en el pecho e irnos por las calles alegres, engatusando con su brillo olímpico a las putas más pintadas, las que de seguro, sensibles y amorosas como son ellas, caerán redonditas a nuestros brazos y hasta puede que nos den una gratis, porque al fin y al cabo ellas también son chilenas y Colo-Colo Chile, ¿o no? Ya, ahí hubo chiflido. Pero poco, ¿eh? Pero poco, sí, hubo poco, sí. Somos malos colocolinos. Sí. Hernán, a propósito de esto, de esta complicidad que se produce, bueno, la verdad es que son pocos los escritores, yo he tenido la fortuna de hablar con muchos de ellos, son pocos los que tienen esta complicidad con la gente, con las personas. El escritor se preocupa de escribir y que después el lector vea ahí lo que pasa. En tu caso se produce de todo, porque por una parte tienes a tus lectores rendidos, pero también tienes a estos auditores o a estos espectadores esperando tu palabra. Tú en la oficina tú les contabas cuentos a los mineros, porque ahí tiene que haber un entrenamiento, algo, porque no es así tan gratuita la cosa. No, lo mío fue
incomprensible. Yo todavía no comprendo por qué escribo. De repente llego a pensar que soy un genio, ¿no? Es una posibilidad. Ayer le conté un cuento corto a la gente aquí, hablando del cuento, porque cuando empecé a escribir cuentos era muy corto, de 2 líneas, de media página. Cuando llené una página con un cuento me sentí un Balzac. Igual que Monterroso. Hay un cuento corto de Monterroso que se dice que es el cuento más corto del mundo y aparece en todas las antologías de cuentos. El dinosaurio. Cuando despertó. Tiene 7 palabras, no el cuento. Cuando despertó, el dinosaurio aún estaba ahí. Eso es todo el cuento. Y se publica como el cuento más corto del mundo. Yo digo que es mentira. El cuento más corto del mundo lo escribí yo. Está aún inédito. Algún día lo voy a publicar. ¿Quieren que se los cuente? El título es largo. Pero el cuento no puede ser más corto. El título dice: yo fui el que me tiré a María de los Ángeles Placeres, la bella esposa del sargento más duro del pueblo. Y el cuento dice: ¿y? Léete otro cuento. Hay unos cuentos que le parecen cuentos. Oye, yo estoy terminando, debo reconocer que no me lo he terminado todavía. Estos hombres que llegan a un pueblo. Eso lo escribí en tiempos de pandemia. Oye, que estoy fascinada con este. Si en realidad lo podría haber terminado como con lectura rápida para la entrevista. Dije, no, para que es total. No me van a hacer la prueba del libro. Y estoy fascinada porque por lo entrañable que son tus personajes. Hay autores que uno se nota que quieren a sus personajes y que son misericordiosos. Y yo, por lo menos, como lectora, valoro eso. Valoro cuando los autores nos tratan bien dentro de lo que son como seres humanos. Y acá tú tienes a este joven violinista. Es un personaje que me produce profunda ternura y yo pienso que eres tú. Pienso que eres tú tratando con ese violín, es la literatura, esa soledad ha sido tu recorrido vital, o me fui... Todos mis personajes son yo. Uno le pone a todos los personajes algo de uno. Y el violinista sí tiene mucho de mí, igual que el fotógrafo, igual que el charlatán. Es el que tiene más. Vamos. Que no sé si es cuento o poema o no sé qué es lo que es, pero está bueno. Está inspirado en un hecho real. Un pariente lejano de mi mujer una vez se ganó el tincazo, una porrada de millones. No les duró ni 2 años. Lo estafaron, le robaron, le pidieron, se le hacían cola en la puerta. La gente pidiendo plata para leche, para la guagua, en fin. Plegaria por el nuevo rico. De los oportunistas líbralos, Señor, de los viejos amigos nunca antes vistos, de la exultante jauría de parientes lejanos que como por encanto le irán apareciendo de norte y sur del país, los tíos del primo de un cuñado de su medio hermano. De las tenaces señoras de instituciones benéficas, protégelo con tu sangre, de los 1000 vendedores de automóviles que caerán a su diestra y de los 10.000 promotores de intangentes, esos entes casi sublimes que se dejarán caer a su siniestra. Si en plena borrachera en el boliche de la esquina tú lo iluminaste de tu gracia y le afirmaste el pulso tembloroso para que eligiera ese cartón, o si en un arranque
de sentimentalismo divino, tú también los tienes, Señor. Le mostraste en un sueño el número de los números y luego le diste la inspiración suficiente para que lo jugara al revés. Si fue tu mano sacra la que guió la mano de la guagüita o la patita del menino regalón para que se posara en ese, no en otro boleto de la lotería. Si fue por tu santa voluntad, Señor, casi digo infinito sentido del humor, que el pobre se ganó esta porrada de millones, entonces ten misericordia de él. Que la torta no se le vuelque en su propio rostro. Mantén alejados de su casa a los limoneros profesionales, esos que usan la palabra óvulo, a los saulistas que cercenan sin dolor y a los pedigüeños de cara lánguida que en interminable procesión llegarán de rodillas a su casa, rogándole los favores de animita milagrera. Dale de tu fortaleza, Señor. Revístelo de la dureza prehistórica de tu cuero santo, para que pueda resistir el tormento de las toneladas de cartas que abrumarán su espíritu. Pedidos que irán desde una muñeca de trapo más que sea, hasta una cabañita en la playa prescrita por el médico, pasando por cosas tan inverosímiles como un traje de viuda, una rueda de triciclo, o pasaje para traer de vuelta al amante vagabundo extraviado en los bares del puerto. Que no se le vaya a obnubilar la razón en complejo de Santa Claus. Adviértele que él no es ningún rey Midas. Guíalo siempre por el camino de la austeridad y la prudencia. Líbralo de la tentación del cheque en blanco, de las propinas exuberantes, de la arrogancia de no preguntar por los precios. Tanteale el desprendimiento de su mano abierta, que su derecha sepa siempre lo que da su izquierda. Los pobres, tú también lo fuiste, Señor, suelen ser demasiado munificentes. Aconséjale que se lo tome con calma, que se vaya despacito por las piedras, que no vaya a cambiar muy de sopetón la rayuela por el golf, los causeos de patita por el caviar, los incomparables boleros de amor de Lucho Barrio por música que solo le hacen imaginar catedrales en el aire y no le trae a la memoria ningún nombre de mujer. Que está bien, que es comprensible que se cambie su modo de andar, que cambie de loción, de marca de cigarrillo, de raza de perro, incluso que cambie la raya de su peinado si le parece que le sienta mejor. Pero palmotear el hombro amistosamente, Señor, y dile que no sea desconsiderado, que no sea patevaca, que no vaya a cambiar a la mujercita nublada de suspiro que lo amó a pan y cebolla, al menos no muy luego. Muéstrale que las rubias son fatales, que las mulatas de fuego llegan el diablo en el cuerpo y que el 90% de las pelirrojas no lo son. Que una danza del vientre no vale la caída de un imperio, que el auto que de todas formas se va a comprar no lo atiborre tanto de adornos y calcomanías, que la casa no sea muy grande, en donde en las noches no pueda hallar su ventana con luna y corre el riesgo de extraer su propia sombra. Procúrale amigos nuevos para usar su correo electrónico. Dale roce social. Enséñale a pronunciar correctamente anglicismos y calicismos. Hall, champán, champiñón. Lo va a necesitar. Consíguele un manual de Carreño. Adhesiónalo en los puntos más elementales. Tampoco se trata de volverle un petimetre. En la manera de usar expeditamente los cubiertos, por ejemplo. Tú sabes, Señor, que él solo usaba la cuchara grande y a veces algún domingo tenedor y cuchillo. Y por sobre todo, por lo que más quieras, que no comience a vestirse como un turista norteamericano de farra en el Carnaval de Río. Que no ostente demasiado la hilacha, Señor. Ilústralo sobre que el glorioso mandarín del Colo no va muy bien junto a un mata o un lira. Así más no sean reproducciones. Y que el gusto de Chopin o de Mozart, aunque remanidos ambos, dan mucho mejor tono sobre el piano que su vieja imagen de la Virgencita del Carmen moldeada en yeso. Exímelo en lo posible de papelones. Los ricos de cuna, tú sabes, pueden ser muy crueles. Y si por obra del diablo, estafa, despilfarro, malos negocios, socios inescrupulosos, etc., la torta se le volviera sal y agua y paja en el viento, migajas de un pan frío en los bolsillos rotos, que lo tomado, lo comido y lo bailado no se lo quite nadie. Que ningún hijo de mala leche se atreva a venir a quitárselo. Eso sí que no, Señor. Más si ocurriera lo contrario. Si por milagro lograse consolidar su fortuna, si de millonario pasase a multimillonario, si se transformara en ese algo pálido y liso que se conoce como un rico, y en calidad de tal exhalara su último suspiro, volvía entonces la hiperbólica sentencia del camello en el ojo de la aguja, y porque la culpa no fue toda de él, déjalo entrar en el reino de los cielos. Cual un viejo portero de circo, todo corazón ante un niño con cara de bueno, haz la vista gorda, Señor, y dale la pasada a tu santo reino, más no sea por el debajo de la carpa.
Nos queda poquito. ¿También ustedes quieren alguien hacer una pregunta? Pueden preguntar lo que Pero quieran. la única condición es que sea pregunta, no comentario. Pueden preguntar lo que quieran, excepto en dónde estuve anoche. Cuénteme. Buenas tardes. Buenas tardes. Esos 2 libros son los únicos que me faltan. No, los Esto. Ya. ¿Dónde los voy a encontrar? Porque tengo los 23 libros suyos. Se lo vendo, se lo vendo. Listo. Listo. Allá había otra cortita. O breve, digamos. Tome, venga. 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 Estaba diciendo. Venga. ¿Quién quiere más? Don Los Hernán, milagros existen. buenas tardes, don Hernán. Buenas tardes. Un honor conocerlo y tenerlo tan cerca. ¿Cuál es su mensaje? Usted ha sido un hombre que se ha dedicado a la literatura toda su vida. ¿Cuál es su mensaje para los niños? Estos niños que muchas veces los vemos tan alejados de los libros y tan amigos de las tabletas, de los celulares. ¿Cuál es su mensaje para ellos? Te voy a desengañar, pero como decía Julio Cortázar, cuando quiero enviar un mensaje voy al correo, decía. Yo en mis libros no entrego ningún mensaje a nadie, sino yo cuento historia y cada uno saca su mensaje. Yo lo que me ocupo es tratar de escribir lo más fiel posible la historia, que a terapia al lector desde el comienzo y no lo suelte hasta el final. Cada uno va a sacar su propia lección de la novela, pero yo dar mensaje, si yo soy un hijo de puta, ¿cómo está dando mensaje? No hay mensaje para nadie. Una consulta. Queda uno. Sí, hay una consulta cortita. Don Hernán, Santa María fue un libro señero dentro de la literatura de Hernán Rivera Letelier. Santa María de las Flores Negras. Sí, correcto. Santa María es un libro que tiene algo más que la historia de la masacre de Santa María. ¿Hay algún nexo familiar hacia atrás en el tiempo con esa gran masacre en el norte? No hay nadie. Pero lo que quise hacer con eso, a ver, cuando me propuse escribir la novela de La Matanza de Santa María, vi que había un problema de estructura, un problema técnico. Iba a escribir una novela de lo que todos los lectores ya sabían el final. Entonces, ¿cómo escribo una novela en que el lector ya sabe el final? Para que no se salten las páginas. Entonces se me ocurrió inventar unos personajes de ficción, ponerlo en medio de la huelga y tratar de hacer que el lector lo quisiera como un familiar. Y el primero que cae en eso fui yo. Como a la mitad de la novela me parecían unos personajes muy queribles, lo encontré entrañable, y cuando llega la hora de la matanza, no sabía yo quién iba a caer, y fue muy triste. No quería llegar a la matanza, me devolvía a corregir, a pulir, y me iba acercando y me devolvía a corregir. Y cuando el general en su caballo blanco le levanta la mano para dar la orden de fuego, yo digo, ¿y qué pasa si dejo con la mano en alto a este hijo de puta y me voy a la playa a hacer una cena de amor con los jóvenes? Y lo dejé con la mano en alto
y me fui con los dos jóvenes a la playa a hacer el amor para compensar un poco la matanza que se acercaba. Cuando empiezan a caer los personajes, yo los sentía como si fueran mi hermano, mi madre, mi viejo. La corregí 20 veces el capítulo ese de la matanza y las 20 veces saltaban las lágrimas. Fue fuerte. Y descubrí al final que la novela no terminaba con la matanza, porque descubrí algo peor que eso. Descubrí y lo conté, el hecho de que los sobrevivientes de la matanza, a los que le mataron el papá o la mamá o el hermano o el hijo, esos que tuvieron que volver a La Pampa a trabajarle a los mismos huevones que auspiciaron la matanza. Eso había que contarlo. Y lo conté. Fuerte, pero ahí está. Hay un regimiento aquí en Concepción que se llama Silva Renal que lleva el nombre del asesino. Bueno, ahí estamos los ciudadanos para cambiar esas historias, ¿no? En el libro que estoy haciendo ahora está eso. Está un reclamo contra eso. Ya penquistas, ahí tienen pega. Muchas gracias, Hernán Rivera Letelier. Gracias a ustedes.